continuar con nuestro estudio del reino de Dios, el reino secreto. Y vamos a continuar en la segunda parte de una de las leyes del reino que se llama la ley de la grandeza. Y vimos la clase anterior, pues que por lo general todo el mundo quiere ser grande, quiere ser el primero, quiere ser el número uno en cualquiera de sus actividades, pero que eso tiene un riesgo fuerte, porque hay que ver la motivación. ¿Por qué quiero ser el número uno? Quiero llegar a la excelencia por causa de un proyecto o de un propósito que tengo, o simplemente por el orgullo de que digan yo soy el número uno. Entonces ahí hay un gran riesgo, y el Señor Jesucristo nos enseñó, lo podemos leer ahí en los evangelios. Buenos días. Conceptos muy importantes acerca de la grandeza. Por lo general, en este mundo, ¿cómo se mide la grandeza? ¿Quién es grande? Últimamente en el fútbol mexicano, ahorita me acordé que dicen que hay 4 grandes, los 4 grandes del fútbol mexicano, y que no sé. Pero algunos de ellos pues tienen ya muchos años de que no. No voy a decir cuáles porque se me ofende Rudy aquí. Como 20 años, algo así. Y entonces, ¿cómo se mide la grandeza de este mundo? No, pues porque han ganado tanto y han sido históricamente tienen cifras o tienen números muy buenos, tantos años, ganaron tantos títulos, etcétera. Y así por lo general la grandeza se mide según el éxito en su profesión, en algún deporte, o si es empresario. La grandeza se mide pues cuánto empresas tiene, cuánto éxito ha tenido económico, cuánto gana, etcétera. O si es no sé, un líder, un pastor, por decir algo, no, pues tiene 5,000 miembros, o tiene éxito y es grande porque predica en la televisión y se ve en 10 países o en diferentes partes, etcétera. Se mide la grandeza. Pero la pregunta es, ¿cómo mide el Señor la grandeza? De acuerdo a su palabra. Entonces, de acuerdo a su palabra, la grandeza, vimos la semana pasada 2 versículos. Uno donde dice, el que quiere ser grande tiene que hacerse como niño. Y otro dice, el que quiere ser grande tiene que ser siervo de los demás. Y ahí tenemos los 2 principios bíblicos de la grandeza: ser como niño y ser siervo. Eso vamos a grabárnoslo muy bien: ser como niño y ser siervo. Y vimos que al decir ser como niño, no se refiere a los niños llorones, chiflados, berrinchudos, etcétera, sino se refiere a ciertas características del niño que ya las estuvimos estudiando, y una de ellas es la confianza. Un niño está en los brazos de su mamá o está en los brazos de su papá y tiene plena confianza. Nunca duda que si tiene frío le van a poner algo para cubrirlo, que si tiene hambre le van a dar de comer. No está pensando qué va a pasar mañana, iré a tener de comer o no. Se siente protegido, o sea, tiene plena confianza en sus padres, porque es niño. Entonces, en esa edad, antes de que le llegue toda la influencia de los problemas del mundo y de la sociedad y todo eso, para él la confianza está puesta. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros trasladar a nosotros de adultos? Plena confianza en Dios. No estar dudando qué va a pasar el día de mañana. Creerle a su palabra donde dice,
Mira, si yo alimento las aves del cielo que no siembran ni almacenan, ¿cómo no te va a alimentar a ti? Etcétera. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Plena confianza en Dios, en el amor de Dios hacia nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a rescatarnos. Plena confianza en sus promesas, plena confianza en que Él nos ha adoptado a través de Cristo como hijos suyos. Entonces, por ahí podemos empezar. Otra de las características que vimos de los niños es que son enseñables. O sea, tienen una mente que nunca está diciendo, no, a mí no, tú no me vas a enseñar nada, yo ya sé. Sino el niño siempre quiere aprender más, le está preguntando a los papás, le está preguntando cómo es esto y cómo el otro, y quiere aprender y aclarar todas sus dudas y todo eso. Y lo último vimos que es que los niños son humildes. Un niño, antes de que sea influenciado por la vanidad y las cosas de este mundo, el niño es humilde. Quiere decir, no anda haciendo diferencias de personas. Para él, su papá es el hombre más grande del mundo, el hombre más importante del mundo. Si tiene compañeritos con los que juega a esa edad, no le importa si ese compañerito es pobre o si es rico, o si su papá es político o es carpintero, o si es blanco o si es chino o si es negro, lo que tú quieras. Esa es la humildad del niño. No tiene todavía esas cosas. Entonces, cuando dice, si quieres ser grande, tienes que ser como niño, se está refiriendo a esas características del niño. La confianza completa, ser enseñable y ser humilde. Y con respecto a la humildad, todo el que es humilde, haz de cuenta que va en el camino correcto hacia la grandeza. Y vamos a leer ahí una cita que está en Mateo 23:12. Si tienen sus Biblias ahí, las pueden abrir en el libro de Mateo 23:12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado, y todo aquel que se humilla a sí mismo será enaltecido. Entonces, es muy importante la humildad. Para un niño decimos que le sale natural, pero nosotros que ya conocemos más, que ya hemos tenido vivencias muy duras y a veces estamos en competencia con otras personas y todo eso, cada vez se dificulta más ser humilde. Pero es lo que dice la palabra, el camino a la grandeza es, parte de eso es la humildad. Entonces, porque dice la Biblia que la humildad te conduce a la riqueza, te conduce al honor y te conduce a la larga vida. Lo vemos ahí. Vamos a buscar en nuestra Biblia Proverbios 22:4. El libro de Proverbios 22:4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, o sea, la humildad te conduce en el camino de la riqueza, te conduce en el camino del honor o la honra, y te conduce
en el camino de la larga vida. Entonces, la grandeza pues va unida a esa confianza, a la docilidad y a la humildad. Entonces, el hecho de servir a otros, esos tres rasgos unidos nos conducen a la grandeza. Pero vimos en un principio que eran dos características de la grandeza. Uno, ser como niños, con esas características que vimos, y la otra, ser siervos. Y entonces, ahí, como decía Cantinflas, ahí se congela el cliente, ¿verdad? O sea, está bueno ser humilde y enseñable y todo eso, pero ser siervo de los demás, como que ya, pues ya se pone difícil. Pero el Señor lo dijo, que para ser mayor, el que quiera ser mayor tiene que ser siervo. Entonces, el secreto de la grandeza está en el servicio. Y vemos aquí una paradoja también, porque el niño, cuando se es niño, el niño quiere crecer para llegar a ser alguien, ¿verdad? Y el Señor dice, si quieres ser alguien tienes que ser como niño. O sea, lo contrario. Por eso digo que es una paradoja. El niño dice, yo quiero crecer para ser alguien, y el Señor te dice, si quieres ser alguien tienes que ser como niño. Entonces ahí está. Normalmente ser siervo es algo que pues que a nadie le gusta, ser siervo. Aún por ejemplo en una fábrica, en una industria, los que son empleados son siervos del jefe, pero por nada del mundo les gusta que digan que son siervos. Los líderes políticos no les gusta que digan que son siervos del pueblo. No les gusta que les digan, eres un servidor público. Les gusta que digan, es un gran estadista y es un gran no sé qué y todo eso. Pero por lo general a nadie le gusta que le digan que es siervo de los demás. Entonces, aún los predicadores famosos, que tienen programas de televisión y todo eso, pues no les gusta andar sirviendo, les gusta estar sentados ahí al frente y dirigiendo y todo eso, pero ser siervo, levantarse a barrer o a servir a los demás, o a arreglar sillas, o hacer cosas así que no tienen reflectores. Entonces lo vemos en todas partes. Nadie quiere ser siervo, pero el Señor dice, ¿quieres ser grande? Tienes que ser siervo de los demás. Entonces, esa es una característica que urge ahorita en el mundo actual. Urge en todas las áreas de nuestra vida. Urge en las iglesias, urge en el gobierno, urge en las empresas, urge en el medio científico, gente que verdaderamente quiera servir. Y es difícil hallarse un líder que internamente tenga esa vocación de servir a los demás. No digo que no hay, pero los que hay, tarde o temprano, van en camino hacia la grandeza, servir a los demás. Y vamos a ver por ahí algunas citas que nos hablan de este concepto, porque no olvidemos, son dos cosas que dijo el Señor: ¿quieres ser grande? Ser como niño y ser siervo. No como el mundo lo cataloga o lo mide, el que tenga más likes, por ejemplo, en el Face, el que tenga más seguidores,
¿cuántos seguidores tiene fulano? No, pues tiene 1000. No, pues fulanito tiene 5000. Oh. Y luego hay ciertos futbolistas o artistas, no, tiene 1,000,000, tiene 2,000,000 de seguidores. Wow, es grande. No, así no mide Dios la grandeza. O por ejemplo un presidente de un país que lo tiene oprimido a base del temor, y tú dices, es grande porque todo el mundo le obedece y todo el mundo está sujeto y todo eso. Pero ¿cómo llegó a esa grandeza? Matando gente, amenazando gente, atemorizando gente. Nadie puede hablar algo en contra, nadie puede decir algo en contra, nadie puede disentir, tener otra opinión, etcétera. Y entonces llegó a unas alturas increíbles, a ser el número 1, pero no es la grandeza de la que habla el Señor en su palabra. Entonces tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo, judío de judíos, perseguidor de la iglesia, y tenía muchas cosas de qué gloriarse, pero después que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y dice, cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí, entonces él entendió todo el concepto de que ese Jesucristo que habían crucificado era el Hijo de Dios, el Mesías, y que había resucitado. Entonces tuvo una revelación tremenda, y tuvo esa carga tan fuerte hacia todo el resto de la gente por compartir el evangelio, que dedicó su vida completamente. Y él decía, yo soy deudor, o sea, toda esa verdad que Dios me reveló a mí, soy deudor, yo tengo que compartirla y revelarla a los demás. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios 9:19. Primera de Corintios 9:19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O sea, ese celo evangelístico del apóstol Pablo, que quería ganar para Cristo a la mayor cantidad posible. ¿Cómo lo hacía? Dice, soy libre de todos, pero me hago siervo de todos para poder ver si gano a la mayor cantidad de gente que pueda servir. Y fíjense, ese concepto de ser siervo era por amor de Jesucristo. Decía, por amor de Jesucristo. Vamos a ver 2 Corintios 4:5. Hoy tenemos una musiquita de fondo aquí. ¿Qué? ¿Hay ángeles aquí o qué? Es Pablito. Alabanzas, muy bien. Dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, hablando de servir, por amor de Jesús. Fíjense la motivación de Pablo. Primero nos dice que él no se está predicando a sí mismo, no se está enalteciendo a sí mismo, no está diciendo, yo soy aquí el gran apóstol y yo soy esto, yo soy lo otro. Dice, yo predico a Jesucristo como el Señor. O sea, esa revelación que le había sido dada de que ese Jesús era el Cristo, el Mesías, porque recordemos que el pueblo judío creía y cree en Cristo, considerando que Cristo es Mesías. Lo que no creía el pueblo judío era que ese Jesús, hijo de María y de José, según se creía, fuera
ese Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Los judíos conocían su palabra, conocían. ¿Cuál era la Biblia de los judíos? El Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Y todos los libros del Antiguo Testamento apuntan al Mesías, al Cristo. El problema es decir, no, es que este Jesús es el Cristo. No. Eso no te lo creo. Ese era el conflicto de los judíos. Entonces Pablo dice, yo no me predico a mí mismo, sino predico a Jesucristo como el Señor. Dice, y nosotros somos siervos de todos ustedes. ¿Por qué? Dice, por amor de Jesús. Ahí está el concepto de ser siervos por amor de Jesús. Y la enseñanza bíblica de que la humildad te lleva a la grandeza, pues tenemos el gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Dice que se humilló. Dice la palabra que Él, siendo Dios, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero esa humildad y esa obediencia, dice, por tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. ¿Se fijan cómo esa humildad y esa obediencia lo llevó? Dice que Él, antes de morir en la cruz, dice, se gozó viendo hacia adelante lo que venía. Él no quiso ver, aunque hubo un momento de debilidad como humano, que dijo, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces Él se humilló porque, siendo Dios, vino a habitar entre los hombres. Vamos a buscarlo, ahí está en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver del 5 en adelante. Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está la exaltación. Después de la humillación y de la muerte, la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí es el gran ejemplo de la humildad hacia la grandeza. La humildad hacia la grandeza. Por otro lado, hablando de la humildad y de la soberbia, dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si algo nos puede bendecir en esta vida, es tener la gracia de Dios sobre nosotros, hallar gracia delante de Dios, porque gracia, como hemos dicho muchas veces, la definición de gracia es Dios dándote a ti y al que recibe la gracia muchas cosas que no te mereces, que no nos merecemos. Esa es la gracia. Entonces, lo peor que te puede pasar es caer de la gracia de Dios. Y dice la palabra que al soberbio Dios lo resiste, pero al humilde
le da gracia, o sea, favores que no mereces, que no merezco. Vamos a buscar una cita de Santiago 4:6. Dice, porque Él da mayor gracia, por esto dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí es otra de las características de la humildad contra la soberbia. En el Antiguo Testamento habla que dice, antes de la caída está la soberbia y la altivez de espíritu. Todo el soberbio, que es lo contrario de humilde, todo el que es soberbio está cerquita, muy próximo a la caída. Y lo hemos visto infinidad de veces, lo hemos visto con todo el que se exalta a sí mismo, todo el que actúa con soberbia, lo hemos visto en artistas, lo hemos visto en políticos, y en todas las áreas se cumple la palabra de Dios. La soberbia y la altivez de espíritu está exactamente un segundo antes de la caída. Entonces, y aquí dice que por otro lado, Dios, al soberbio Dios lo resiste, y al humilde le empieza a dar gracia. Es que yo no me merecía este negocio, pues sí, pero cayó. Es que yo no me merecía esta esposa, pues sí, pero el Señor la mandó. Es que yo no me merecía estos hijos, es que yo no me merecía estar sano, yo veo por otro lado esto, veo lo otro. Te cayó por gracia. Nada es que tú te ganaste ni yo, todo es por gracia. Y cuéntale todas las demás bendiciones, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y lo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Tenemos que estar agradecidos, porque todo lo que tienes ahorita, y si sabes contar, haz una lista y ponle 1 esto, 2 esto, 3 esto, 3 otro, y te vas a dar cuenta que tenemos un montón de bendiciones que no nos ganamos, que nos fueron dadas simplemente por gracia. Entonces también dice que el humilde le llega honra, lo vimos hace un momento. Vamos a buscar Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Al humilde de espíritu le sustenta la honra. Entonces fíjense cómo hay una gran diferencia, y la palabra marca tajantemente esa línea entre la soberbia y la humildad. Entonces, por otro lado, además de que está sobre el humilde la gracia de Dios, dice que Dios vivifica el espíritu de los humildes, le da vida al espíritu de los humildes. Y vamos a buscar esta cita en Isaías 57:15. Libro de Isaías 57:15. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Qué tremendo esta revelación. ¿Se acuerdan que había dicho el Señor, me quieren hacer un templo donde viva? Si yo soy el creador de todo el universo y la tierra es estrado de mis pies. Cuando le querían hacer el templo, para que ahí fuera a vivir. Y dice, ¿cómo quieres? Si yo vivo, yo soy, es decir, no quepo ahí, por decir algo, ¿no? Soy tan grande, dice el Señor, la tierra, toda la tierra es el estrado de mis pies, o sea, Él es enorme. Y dice, yo habito en las alturas, como leímos aquí, y en la santidad, pero agrega, también habito en el quebrantado de espíritu y en el humilde. Wow, gloria a Dios. Fíjense, el gran Dios eterno, el creador de todo el universo, el que dice que no puede habitar en un templo hecho de manos de hombres, que dice que habita en las alturas y en la santidad, dice, también habito en el quebrantado de espíritu y en el humilde. Son cosas que muy profundas, que a veces nuestra mente no las alcanza a comprender, pero ahí está el Señor, y como Él habita con el humilde y con el quebrantado de espíritu, pues ahí está la gracia, ahí está la bendición, ahí está el Señor, ahí está la presencia del Señor. Se fijan cómo la palabra nos empieza a hablar de todo esto, y empieza a darnos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, etcétera, y entonces es como viene esa paz a nosotros. De manera que pues ya se nos acabó el tiempo. Camino a la grandeza, ser como dos cosas: ser como niños y ser siervo de los demás. Amén. Bien, pues Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.